Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Escuchando toda esa introducción. Sí, y bueno, algo hay que hacer. Tendrías que haber cortado, te digo. Claro. Claro, con cualquier excusa, ¿viste? Se me fría el café, una cosa, usted me corta, usted está autorizado. Claro, cuando se avergüence, corta. Che, Fabián, un análisis de los Juegos Olímpicos tuyos, estamos esperando ¿De nosotros. los resultados o de los juegos? De los Juegos. Bien. Bueno, vamos a separarlo en dos partes, Bien. porque una cosa han sido los juegos en su conjunto, Ujú. que es lo que Gran Bretaña quiso mostrar al mundo, y lo mostró tanto en la ceremonia inaugural como en la de cierre. Es la cara que quería dejarle ver al resto del planeta, y en ese aspecto es irreprochable a partir de ese punto de vista, ¿sí? Todos nos quedamos a lo mejor con un sabor a poco, porque cuando se había anunciado una gran fiesta del rock británico para la ceremonia de clausura, el cierre iba a estar con los Stones. Sí, sí. Evidentemente no fue así, aunque estuvieron los Who, y bien, para quien se siente identificado con la música de los 60 y 70, esto fue mucho más agradable a lo mejor que para quienes se enganchan con el pop, que no es mi caso específico. Ni el mío. ¿No estuvo Michael? Desde Jackson. un punto de vista político, Sí. lo que hizo Gran Bretaña fue aplicar un presupuesto desusado, por así llamarlo, porque han sido 14.400 millones de dólares de inversión. Y uno, bueno, inmediatamente hace la traslación hacia nuestro continente, porque encima ahora la antorcha olímpica quedó del lado brasileño. ¿Y cómo serán los Juegos de Río en el 2016? Por primera vez en el territorio americano, ¿no? Claro, tendrán Sudamericano. Sí. tendrán el mismo despliegue visual. Muy probablemente sean unos juegos como Lula planteó cuando se consiguió la sede, que reflejen la identidad del pueblo brasileño en sí. Yo alguna vez les conté en el Candil que durante el Mundial de Sudáfrica hubo un encuentro de brasileños encabezado por Lula antes de las elecciones que consagran a Dilma, y tuve el privilegio de participar medio coladito con otro colega argentino, y Lula hablaba de lo que significaba para Brasil esa proyección a partir de la política de Estado dentro del deporte en 4 años consecutivos, que iban a ser 2013 con Copa de las Confederaciones, 2014 con el Mundial de Fútbol, 2015 con la Copa América y 2016 con los Juegos de Río. Y hablaba de que Brasil iba a mostrar la cara que tenía, que era la integración entre el nativo del pueblo originario brasileño con la llegada del inmigrante europeo. Entonces, él expresó una frase que a mí me quedó muy marcada, que dice: nosotros tenemos una sangre que tiene 3 fuentes, dice, la sangre india, la sangre negra y la sangre europea. Y nuestra fusión, nuestra identidad va a tener que verse reflejada desde el punto de vista cosmopolita. Y creo que a lo mejor lo que hizo Gran Bretaña ahora fue priorizar su propia identidad, que tenga muy poco que ver con lo que anuncia Lula para Río. A partir de eso, fueron unos juegos, desde el punto de vista deportivo, no han traído nada nuevo. Es decir, el monopolio repartido entre Estados Unidos y China es cada vez mucho más importante, porque se han despegado, y es una tendencia que viene desde el 2004, desde los Juegos de Atenas. Se consolida en Pekín con el triunfo chino y ahora vuelve a mano de Estados Unidos, pero con escasísima diferencia sobre el gigante asiático, sin duda. Y a partir de eso vienen todos los demás. Si nosotros nos fijamos en el plano latinoamericano, Cuba termina siendo una vez más la primera en deportes
en los cuales la política de Estado desde temprana edad, hablamos desde el preescolar hasta la universidad, prioriza la actividad deportiva dentro de los planes de estudio. Entonces no es casual que sigan dominando. Y Argentina, el proceso que inicia a partir de la gestión Morresi, que se consolida con la aparición de Gerardo Berten y el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, apunta a que la nueva camada de deportistas argentinos tenga realmente su techo deportivo, no en estas que terminaron ayer, sino en las de Río 2016. A partir de eso es que podemos decir misión cumplida desde el punto de vista argentino, porque no solo son las 4 medallas que relucen, sino los 10 diplomas. Los 10 diplomas que hoy día podría decirse como si se entregara una 4ª medalla. Bueno, Argentina, en proyección, porque tuvo atletas de muy baja edad, hacia el 2016 uno puede esperar que muchos de estos 10 consigan alguna medalla, o casi todos consigan medallas. Fabián, sí. A mí me da la sensación de que el tema medallas es como el síntoma de lo que está funcionando bien o está funcionando mal. Y hubo una cantidad de periodistas que, bueno, los que nunca faltan, que medían el éxito o el fracaso en función de la cantidad de medallas. Sí, concretamente Eduardo Feynman decía que salir cuarto era un fracaso. Claro, cuando en realidad me da la sensación que conseguir más medallas va a venir después de aplicar un correcto desarrollo de políticas deportivas que va a redundar en medallas, pero que lo importante es eso que vos mencionás, digamos, el esfuerzo que se está haciendo proyectando a los deportistas argentinos en función de los próximos Juegos Olímpicos. Es muy simple, y continuando esa línea de análisis, ¿consideramos fracaso a la generación dorada en básquet? No, claro, imposible. Es imposible. Entonces hay que situarse en la realidad y también tener en cuenta que la Argentina, desde principios del siglo XX, tuvo en el COA, que es el Comité Olímpico Argentina, dirigencias de corte aristocrático que han sepultado el deporte masivo y al contrario han priorizado el deporte elitista. Yo escribí en una columna un hecho que ocurrió, por ejemplo, en el año 1924, cuando en ese momento un esgrimista muy notable que tenía en Argentina, que había salido campeón y que además era oficial del ejército, critica que el jefe de la delegación hacia los Juegos Olímpicos de París del 24 fuera un señor Pedro Nazar Anchorena. Bueno, esta crítica le valió que el ministro de Guerra de Marcelo T. de Alvear, que era Agustín P. Justo, lo dejara fuera de los Juegos. Sí. Ese famoso oficial y esgrimista se llamaba Juan Domingo Perón. Bueno, entonces, ¿qué hacemos notar con esto? Que muchas veces el deporte profesional, que creció desde los sectores bajos, logró con el tiempo hacer asociaciones o confederaciones deportivas donde, a pesar de los ciclos de transformaciones que tuvo nuestro país, lograron una cierta autonomía y un crecimiento. En cambio, en los deportes no profesionales, lamentablemente, la mentalidad de tinte aristocrático fue la que bajó demasiado el techo, porque lo que hizo fue provocar que solo en determinados clubes se podía practicar esa actividad. Claro. Por eso es tan valorable lo del hockey con el tema leonas, porque han roto el estereotipo, y ahí hay que verlo desde lo que viene desde el 2000 en adelante. De Cachito Vigil, inclusive, ¿no? Exactamente, pero vamos a este punto. Han transformado un deporte, si se quiere sectario, en un deporte masivo. Sí. Bueno, Por lo menos acá fue sectario. claro. Claro. Entonces, apuntamos hacia eso. A mí me resultó realmente lamentable que la AFA
ningunear a estos Juegos Olímpicos porque mandó un equipo de protocolo a competir en el preolímpico, muy mal preparado, con un entrenador de escaso nivel en juveniles, y se desperdició la clasificación, porque Argentina hubiera ganado sin duda una medalla, por lo menos hubiera llegado a la final en el fútbol, y ahí apunto donde a veces todavía nos cuesta en la Argentina pensar en una cultura olímpica o en el olimpismo, porque precisamente venimos de muchas décadas hacia atrás, por lo menos yo diría sí, desde los años 20, por lo menos casi 8 décadas hasta, estamos hablando hasta los Juegos de Cine de 2000, con ese tipo de mentalidad corta. Y ese es el gran desafío que tiene el deporte argentino en su conjunto, de aquí en adelante. Me acordé de vos, Fabián, cuando veía la final de fútbol entre Brasil y México, que, bueno, obviamente la medalla de oro la ganó México, y los periodistas deportivos que estaban allí comentando tenían ese exitismo igual al de las copas del mundo, al de los torneos locales, que decía, bueno, el director técnico de Brasil ahora se va a quedar sin laburo porque no ganó la de oro, se quedó con la plata, y pensaba en los directores técnicos de, por ejemplo, de las selecciones de vóley de Brasil, de las selecciones, hubo otras selecciones que estuvieron participando, o los directores técnicos cualesquiera de cualquier país que no sacan la de oro, si realmente, o los preparadores, si realmente los tienen que echar. Y ahí me di cuenta del exitismo que tienen los periodistas deportivos con el fútbol. Agrego, Fabián y Santiago, agrego un dato que dieron, creo que los colegas de la televisión pública, cuando destacaban el avance de los atletas en distintos rubros, de los atletas españoles. Ese avance había tenido su origen después de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona, es decir, en el 92. Claro. 20 años les llevó al deporte español subir varios escalones, y bueno, y no ganaron todo, pero tienen han consolidado un progreso interesante. Y este exitismo que termina siendo, en lugar de empujar para arriba, paradójicamente, esta visión exitista, termina destruyendo, porque termina uno pensando que lo que no es primero, lo que no es medalla de oro, no sirve. Entonces, el segundo es el mejor de los perdedores, dicen, ¿no? esa frase, ¿no? Y además vos ves la maratón, donde son el maratón, donde hay 100 y pico hombres que están, por lo menos la que vi ayer, están compitiendo, y lo importante era llegar. No importa si llegaba 101, pero además, era llegar. Digo, ese es el deporte, ¿no? Además, esa cosa de lo único que sirve es el primero, entonces no le pongamos apoyo, ni plata, ni nada. A plata digo dinero, a nada que no sea el primero. Sobre todo porque el que gana es uno. Claro. Y los demás, entonces, bueno. Pero para llegar a primero tenés que antes jugar con los últimos. Bueno, a ver. Claro, con ese sentido Federer fracasó. Claro. Entonces hay que medir todo en un contexto, porque además el profesional de élite tiene un plus respecto del profesional amateur, porque si les cuento, por ejemplo, que las jugadoras de las Leonas tienen una beca, pero una beca es un sueldo. Claro. No podemos comparar con deportistas, por ejemplo, los nadadores estadounidenses o australianos. O el mismo Federer. Porque realmente son diferencias siderales. Y yo el otro día estaba analizando a un especialista en el yachting, que siempre le entrega medallas a la Argentina. Entonces contaba la diferencia que había, por ejemplo, con países que tienen tradición en el
deporte marítimo, como puede ser Gran Bretaña o Australia. Y contaban que la preparación en esos mares les había durado 4 años y que podían bancarla, no solo los británicos, sino también los australianos, que competían permanentemente. En cambio, los argentinos recién pudieron ir y conocer el terreno faltando un mes. Y una clase, la 470, se trae el bronce. Entonces, tenemos que analizar en ese contexto, porque me imagino qué pasaría si un día se decidiera quintuplicar el presupuesto para deportistas. Yo me imagino la oleada de críticos. No, claro. Sí. Con la plata de los jubilados. Bueno, entonces cuando se hace esos análisis de que ser cuarto no sirve, hay que tomarlo bajo 2 parámetros: o la mala fe o el desconocimiento. O las dos cosas. Entre 130 naciones es un mérito enorme. Y por eso, insisto, creo que se logró, dentro de todo lo que se fue a buscar. Pudo haber el remo, por ejemplo, no anduvo del todo bien, o quizás Nalbandián no está en su mejor momento ni en su plenitud, pero faltó también el oro que hubiera asegurado, o por lo menos la plata, el fútbol olímpico, como en las 2 temporadas pasadas, los 2 juegos pasados. Y la meta está puesta inteligentemente en lo que viene, que es Río 2016, y ahí es donde, por ejemplo, el básquet va a tener un gran problema, porque esta generación dorada se le va. El recambio, claro. Sí, pero no lo va a tener tanto ni el vóley ni el hockey césped femenino, porque han hecho la transición y fueron a competir a Londres con equipos mixtos, es decir, un sector generacional que se puede ir de estos juegos, pero otro que tiene entre 18 y 22, 23 años. Y el pibe que nos trajo la medalla de oro tiene 23, 24. Sí. Bueno, esa es la esencia del deportista olímpico. Claro. Ese que un apellido que no conocía el 89,99% de la... Y que yo en este momento no me acuerdo. Krismanic, como dice él. Él mismo se autonombra como Sebastián Krismanic. Claro, porque él mismo recordaba cuando se tenía que ir a preparar, estuvo un tiempo en Córdoba y pidiendo prestado una casa para no tener que pagar el hotel. Bueno, ahora va a tener por lo menos el ingreso de lo que significa un oro, y él ya dijo que se iba a comprar una casa, que era el sueño de su vida para su familia. Entonces, bueno, ese tipo de deportistas, con el cual se hace un esfuerzo importante desde la planificación deportiva, la Secretaría de Deporte de la Nación, son los que están en clarísima desventaja con los países que desde hace un siglo invierten en deportes como si fuera algo prioritario. Yo, para no hacer este nacionalismo barato, el tipo que perdió con Sebastián Krismanic, García Geme, español, ¿fracasó? Miren, yo les cuento, cuando antes hablaban del tema del deporte español, tuve la oportunidad en el 94, en el 94, de estar en Madrid, y bueno, me llevaron a conocer el municipio de Alcobendas, que es en la periferia de Madrid, que había estado como centro de captación y desarrollo de deportistas jóvenes. Realmente maravilloso, porque ahí el Estado español, y estamos hablando de casi 18 años atrás, se proponía que ese tipo de política tuviera en la juventud española un punto de partida como complemento de la educación integral del chico. Entonces, cuando nosotros vemos los Nadal, los Pau Gasol, los Alonso en Fórmula 1, Alberto Contador y infinidad de atletas de élite, es toda esa generación que empezaron en ese momento, tenían 4, 5, 7, 8 años, y ahora están en un primer plano porque hubo una política de Estado que